Pues casi 3 semanas después, este humilde servidor os trae la crítica de Superman. Y tengo que deciros antes de comenzar el vídeo que la película me ha encantado y ha cumplido plenamente con lo que yo esperaba. Así que venga, vamos al lío. Bienvenidos a Horizon TV, chavales. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va? Bueno, lo prometido es deuda y ya sabéis que tras 3 semanas casi, pues bueno, vamos a hablar ya por fin de Superman, la película que se estrenó el 11 de julio de este año de 2025 y que posiblemente era uno de los estrenos más esperados del mundo superheroico y muy probablemente el comienzo de algo que ojalá sea muy grande dentro del DC Studios de James Gunn, donde pues han dado el pistoletazo de salida con el gran producto por antonomasia, que era ver al Hombre de Acero, es decir, a Superman en su primer estreno, pues con este gran universo que se supone que se va a venir. Y lo cierto es que, pues bueno, no he querido spoilearme a mí mismo en estas 3 semanas y he preferido silenciar todo aquello de lo que trataba de Superman, así que si esperáis aquí algo de polémica relacionada con taquilla, relacionada con personajes, relacionada, pues bueno, con los Cuatro Fantásticos, no lo vais a encontrar porque quiero traeros la crítica más limpia posible sobre la película y sin verme influenciado por todo lo que ha venido después, que ya sabéis que son muchas cosas relacionadas pues con el éxito, el no éxito y demás. Aquí únicamente vais a ver la opinión de un tipo que fue a verla este miércoles pasado mientras estaba de vacaciones, junto con un compañero muy pequeñito que además creo que me sirve de referencia para ver cómo un niño puede transmitirle Superman, y tengo que deciros que a mí la película me ha encantado, me ha maravillado y la disfruté muchísimo a cada momento en el cine. Quiero adentrarme ya, obviamente vamos a ir con spoilers con todo, porque si no sería una absurdez hablar sin spoiler, cuando seguramente muchos de vosotros de los que estáis viendo este vídeo ya habéis visto la película incluso 1, 2 y hasta 3 veces, y quiero ahondarme ya en lo que ha sido el concepto de Superman en esta película. Este concepto de Superman vuelve a recuperar los valores clásicos que ya habíamos visto en momentos pasados. Creo que al final el tema de la fortaleza de la soledad, los colores, el tratamiento de Superman hacia los niños, cómo se percibe cada momento es muy diferente a lo que pudimos ver en el Superman de Henry Cavill. No voy a entrar en comparativas, pero hay que dejar claro que son dos películas muy, pero que muy diferentes. Aquí quizás la épica no es tan grande como fue Man of Steel, donde creo que aquí se aporta otro tipo de cosas totalmente diferentes, pero tengo que deciros que David Corenswet en el papel de Superman me ha parecido un tipo que le ha pegado mucho el papel, que ha sabido dignificar el legado de Superman y de todos los actores que le precedieron, y que creo que es una película muy destinada para un público extremadamente juvenil, y creo que en ese sentido han acertado, porque al final esa impronta que tú quieres generar para atraer a un universo completo, pues tienes que generarla en la gente más pequeña, que es la que más puede emocionarse a través de un producto, teniendo en cuenta que puede ser el primer gran proyecto de Superman que pueden ver en el cine. Yo lo cierto es que la película en todo momento no me aburrí nunca, creo que es una película que es muy dinámica en todo momento, que es muy acelerada, que tiene vaivenes continuos, que es algo que en ciertos momentos sí que tengo que deciros que me sacó un poco de la película en lo que se refiere a que pasan muchas cosas en muy poco tiempo y no hay como una conducción lineal en los sucesos que van ocurriendo, pero que sí que tengo que deciros que es una película muy satisfactoria, que se deja ver plenamente y que yo la disfruté muchísimo. Creo que si tengo que sacar a un personaje por encima de todos es el de Nicholas Hoult como Lex Luthor. Sin lugar a dudas, yo particularmente es lo mejor que he visto como Lex Luthor, disculpad. Creo que el tipo se sale, creo que no la he visto en versión original, la he visto en el doblaje de castellano aquí en España, y creo que el tipo es una absoluta locura como se le ve, no me lo quiero imaginar en la voz natural, digamos, con su propia voz, y creo que su expresividad, sus momentos, el villano que es, todo lo que se nos ha mostrado en esta primera película, hace que supere por momentos a la interpretación de David Corenswet como Superman, a la propia Lois, a todo el elenco de superhéroes que van apareciendo. Se saca la peli sola, al ingeniero, a la ingeniera, perdón, a todos. Creo que es un personaje claramente carismático, claramente seductor para el gran público, y que muy probablemente Nicholas Hoult haya interpretado uno de los mejores papeles de su vida en una película, y que quién sabe lo que se puede venir, porque es que yo viendo esto creo que tenemos Lex Luthor para rato. Sin lugar a dudas es lo mejor de la película, no hay debate, creo que en ese sentido muchos estaréis de acuerdo conmigo. ¿Y qué podemos hablar ya
de lo que es la película, ¿vale? Quiero hablar primero de lo negativo, que es cierto que creo que es un tema que ya se ha tocado mucho en redes en las últimas semanas desde el estreno, pero querría hablar un poco, y aquí sí que pediría un poquito de conocimiento por parte de aquellos que hayáis leído muchísimo de Superman, porque yo he leído cosas, pero no me puedo considerar un experto, el tema del mensaje de los padres de Superman, ¿vale? De Jor-El y de su mujer, con respecto al mensaje que revela Lex Luthor, en donde, pues bueno, hay un segundo mensaje donde el propio Jor-El le dice a Superman que tiene que invadir la Tierra. En la película no deja muy claro, porque además es un mensaje muy rollo Invencible, ¿vale? La serie de animación y los cómics que tenéis por ahí abajo, donde hablan, pues eso, de invadir la Tierra, de expandir su progenie a través de tener muchas mujeres que Superman nunca había escuchado, y que se queda perplejo con el mensaje. Yo esto me choca mucho porque yo todo lo que había leído / visto tanto en cine como en series no me había dejado claro que los padres de Superman biológicos iban a tener esa intención de que Superman fuera el líder, el gobernador de la Tierra, pero bueno, se lo sacaron de la manga. A mí es cierto que me chocó mucho porque no es la típica historia de Superman que yo por lo menos he leído y no me terminó de convencer, pero bueno, es cierto que no es algo ultra trascendental en la historia en lo que se refiere al mensaje, pero sí en la reacción de la gente, donde Superman ya está plenamente cuestionado debido a Lex y sus artimañas en su universo de bolsillo. Por cierto, otra gran decisión, lo del universo de bolsillo es cojonudo. Y donde creo que al final, pues bueno, este tipo de cositas son las que a uno le sacan de sus casillas. Y luego, por otra parte, el tema de, pues, el tema de Boravia y todo esto, ya sabéis que a nivel político hoy en día se ha utilizado muchísimo para hablar de si se trata de un Superman woke, de sus comparativas con un conflicto bélico que hay hoy en día tanto en Europa como en Oriente Medio, ¿vale? Dos conflictos ahí bastante tochos y que yo no me voy a meter ahí porque creo que al final el pensar si este Superman se ha usado políticamente para hacer un ejemplo de... No voy a hablar de ello, y lo cierto es que a mí, pues en este sentido, la película me ha traído muchos recuerdos de películas clásicas del cine de superhéroes. Creo que Superman tampoco es que innove en grandísimas cosas relacionadas con el cine de superhéroes, pero sí que creo que es algo muy nuevo con respecto a lo de DC, ¿vale? Creo que al final es algo que creo que va a ser la película más taquillera de DC desde The Batman, teniendo en cuenta que es el gran inicio del universo, con lo cual me parece súper bien. Y luego ya hablando de otro tipo de personajes, pues bueno, los tres superhéroes, al margen de Superman, creo que el mejor de todos es Mr. Terrified. No sé nada del personaje, es un personaje que lo poco que sé de él ha sido verlo en el cine y me ha flipado. No sé cómo serán los cómics, pero si tiene el mismo carisma del que ha mostrado aquí el actor que lo interpreta, me parece brutal. Y luego, por otra parte, pues bueno, el tema de Hawkgirl y del Green Lantern pues ni chicha ni limonada, la verdad. Guy Gardner me ha parecido un personaje muy plano, un humor un poco cansino a lo James Gunn, que esto me cuadra de cojones, pero bueno, la verdad que por lo demás, pues relativamente bien. Y luego, en cuanto a la historia de Superman y el tema de cómo Lex Luthor consigue ponerle en contra de la gente, me parece un buen argumento, y que creo que Superman en ciertos momentos, pues bueno, tiene un par de luchas con el Kaiju que a mí el Kaiju en ciertos momentos me hacía algo de raro el CGI. Joder, lo de que no derribe ningún edificio, pues venga, vale, es Superman y vamos a pasárselo. Y luego, por otra parte, el tema de la fortaleza de la soledad, creo que está muy guapo. El tema de Ultraman, creo que es algo que también es verdad que todos nos olíamos, y donde Lex Luthor otra vez vuelve a sacarse de la manga una estrategia brutal haciendo un clon del propio Superman, y que creo que el último acto muy probablemente sea un acto muy digno para Superman, porque a mí una de las cosas que me estaba pasando en la película muchísimo rato era que yo nada más que veía la peli decía: vale, está muy guapo, pero quiero ver a Superman siendo Superman, ¿vale? Quiero verlo, o sea, quiero verlo repartir hostias, quiero verlo ponerle la visión calorífica, quiero verlo haciendo cosas de superhéroe, porque lo que habíamos visto hasta este momento, pues el tema del perrillo, el tema de tal, pues bueno, están más o menos bien, pero yo quería verle en su prime, teniendo en cuenta que es casi un dios, ¿no? Pero ya me entendéis. Y ya cuando se pone a luchar, pues con el propio Ultraman, que al final no deja de ser un gran rival para él, ya ahí mola mucho cómo van pasando las cosas. El tema de la crisis del universo de bolsillo y tal, me parece un pepino. Y luego, por otra parte,
muy claramente todo lo que tiene que ver con el ejército de Luthor cuando se pone a pegar ya de hostias a todos, que es una flipada de narices. En cuanto a la música, creo que la música es muy épica, que traen al final el tema clásico con este tipo de rock con una guitarra eléctrica que a mí me ha encantado, que me ha maravillado y que muy probablemente sea pues uno de estos momentos en los que uno pues piensa que es un gran acierto el traer una banda sonora clásica mezclada con un poco de, pues eso, modernidad, que te hace traerte recuerdos y nostalgia y a la vez es algo plenamente novedoso. A ver, luego el tema de Lois. Creo que la relación entre Lois y Clark es cojonuda, creo que me transmite mucho, me ha recordado mucho lo poquito que he visto de Superman en Lois, lo que se vio en la serie esta de los 90, que no me acuerdo cómo se llamaba, que yo la vi también un poquito. Creo que están muy bien hechos los actores complementados, disfrutones. Creo que Lois hace un gran papel como investigadora y como periodista. Creo que el Daily Planet está muy bien, las partes en las que salen investigando y tal, está muy guapo. Y que yo creo que la verdad es que en este sentido pues son dos personajes que tienen un carisma y una manera de hacer las cosas que en toda la película se transmite totalmente, y donde creo que aquí Lois pues tiene un digno protagonismo como pues eso, nueva pareja de Superman y tal. Creo que está muy bien. El tema de Krypto me ha gustado, creo que está bastante guay y que además a Superman se le ve muy preocupado de él. Y ya hablando del final de la película, el tema de Supergirl, ni chicha ni limonada, la verdad, pues la sabíamos que salía, que iba a salir, o por lo menos se había leído eso, y a mí particularmente, pues bueno, me parece que está guay, que el tema de Krypto y tal te lo dejan más o menos claro, y que creo que el final, con el tema de los padres en la Tierra, ¿vale? Creo que está muy bien. Creo que al final lo que te hacen ver, o el mensaje que te dan es, oye, tú no eres de donde naciste, sino donde creciste, ¿no? O por lo menos eso es lo que yo entiendo en la película, y de cómo al final, pues bueno, Superman se siente terrícola, terrano, como lo queráis llamar, se siente más humano que nadie, y que además esa última charla donde podemos ver a un Lex Luthor desquiciado viendo que su castillo de naipes se derriba con un discurso de Superman muy guapo con respecto a la humanidad, pues no nos hace más que ver este sentido, pues de eso, de que al final Superman no es más que uno de nosotros y es nuestro protector, ¿no? A ver, yo en definitiva, que no quiero que se me vaya mucho el vídeo de crítica, creo que la película es muy aceptable, muy guapa, la he disfrutado muchísimo, ha cumplido con mis expectativas plenamente. Creo que es un Superman que puede tener mucho más de sí, y que creo que al final es una película que tiene sus cosas, porque creo que al final, como os digo, una de las cosas que me sacaba de la película es que pasaba todo como... pasaban muchas cosas muy rápido, no sé, como que iba todo muy acelerado, pero claro, también es verdad que teniendo en cuenta que estamos en un momento donde el cine de superhéroes necesita un empujón, y que teniendo en cuenta que era el primer gran proyecto, pues obviamente en DC tenían que dinamizar mucho la película, no podían estar más de 20 minutos, pues eso, sin haber momentos grandes de acción y tal. Yo creo que en definitiva Superman es una grandísima película, creo que dignifica mucho al personaje, y que creo que es un gran inicio de universo para James Gunn. Las cifras creo que están hablando de 500 millones la última vez que leí del tema la semana pasada. Creo que es una buena cifra. Si llega a los 600 hay que darse con un canto en los dientes. Los más optimistas les daban 700 millones y los más pesimistas les daban en torno a 400, con lo cual creo que es una buena cifra y que se puede dar considerado como éxito el estreno de Superman. No voy a entrar en polémicas de si es mala taquilla, de si es mala película. Yo la he disfrutado muchísimo, me ha encantado la película. Creo que en todo momento el mensaje que se da es muy bueno. Creo que es un Superman muy natural, muy humano, y que al final, también te digo, si yo soy James Gunn, no voy a buscar en ningún momento que mi película se parezca a la Man of Steel de Zack Snyder, que es la última película individual, ¿vale? Porque yo no voy a meter a Superman vs. Batman dentro de esta película en el cine. Entonces, como os digo, gran película, gran inicio del DCU, y ahora me gustaría que vosotros me dijerais en comentarios qué os pareció la película, si os gustó, si no os gustó, qué os pareció Lex Luthor, que para mí es lo mejor de la película, sin lugar a dudas, por encima de Superman, que Nicholas Hoult se la sacó. Y por lo demás, chicos, aquí estoy dispuesto a leeros y a opinar con vosotros, y que si os ha molado el vídeo, lo de siempre, si os ha gustado, pues dar un buen like, suscribiros al canal para seguir viendo contenido como este. Y yo mañana empiezo a currar, chavales, deseadme suerte porque la vuelta va a ser terrible. Os mando un beso y un abrazo, y nos seguimos viendo aquí en Horizon TV, donde nos lo pasamos de puta madre. ¡Nos vemos! ¡Chao!